Bienvenidos a la emocionante reseña de los juegos de Galaxy Force. Prepárense para embarcarse en un viaje intergaláctico a través de los diversos puertos y conversiones de este clásico juego de arcade. Desde sus inicios en las salas recreativas hasta sus adaptaciones en consolas domésticas, exploraremos cada rincón de la galaxia para descubrir qué hace que Galaxy Force sea tan memorable. Únanse a nosotros mientras nos sumergimos en la acción, la música y los desafíos que este épico juego espacial tiene para ofrecer. Que la fuerza esté con ustedes mientras nos adentramos en el universo de Galaxy Force. Galaxy Force es la cúspide definitiva de la serie Super Escalador de Sega, desarrollada para su placa System, y en 1988. Aunque la práctica de usar mapas de bits 2D para simular el 3D se ha vuelto un poco pasada de moda, este juego logra impresionar incluso décadas después de su lanzamiento inicial. No solo Galaxy Force es básicamente Afterburner en el espacio, sino que también conecta los juegos más antiguos de Super Escalador de Sega con los posteriores tiradores en rieles completamente en 3D, como Panzer, Dragoon y Red, tomando el control de la nave espacial Treath a través de 6 niveles. Mientras luchas contra una organización conocida como el Cuarto Imperio, tienes 2 armas principales, un cañón Vulcan de fuego rápido de uso limitado y misiles de seguimiento mucho más potentes, que pueden bloquearse en los enemigos si los apuntas con tu cursor. Además, hay varios ajustes al juego. En Afterburner, tu rango de movimiento estaba limitado a una caja bastante pequeña, pero en Galaxy Force tu movimiento es mucho menos restringido. Aún vuelas hacia adelante en un conjunto de rieles, pero puedes desviarte un poco hacia los lados y es mucho más fácil esquivar. Se siente como si estuvieras más involucrado en el pilotaje de la nave, en lugar de solo mirar pasar el paisaje. También tiene un ritmo significativamente más lento, así que es un poco menos caótico. Los misiles funcionan de manera diferente también. Puedes bloquear varios enemigos y dispararles a todos a la vez. También tienes un suministro ilimitado de misiles, lo que los convierte en el arma predeterminada en la mayoría de los casos. En lugar de volar sobre vastas extensiones de terreno vacío, también hay un gran enfoque en el diseño de niveles. La mayoría de las etapas se dividen en 2 áreas, una área exterior y una etapa interior de fortaleza. En esta última, vuelas a través de cuevas y túneles, una evolución de las áreas de cañones de Afterburner. Cada etapa culmina con un breve asedio a un núcleo central, que cae sin ninguna pelea importante. Está claro desde la primera etapa que Galaxy Force se inspiró mucho en la batalla final contra la Estrella de la Muerte en el retorno del Jedi. Hay otras sutiles referencias a Star Wars también, que destacan lo impresionante que se veía este juego, especialmente en 1988, poco después de que te lanzan desde tu portaaviones para la primera misión. Un crucero gigantesco y largo se acerca sigilosamente por detrás. Como todo en el universo de Super Escalador, es solo la misma imagen apilada sobre sí misma varias veces. Pero debido a unos trucos visuales impresionantes, realmente parece algo así como un destructor estelar imperial, aunque en una escala más pequeña. De manera similar, cuando vuelas a través de un campo de asteroides, los sprites están colocados en capas de manera que realmente parece un objeto completamente en 3D, aunque no lo sea. El diseño visual, como esperarías de Sega, nunca deja de impresionar. Cada etapa tiene un tema único, que va desde el cinturón de asteroides en la primera etapa, hasta la lava y las erupciones solares en la segunda, las selvas y cascadas de la tercera, y los numerosos tornados devastadores de la cuarta. El nivel final también se vuelve un poco loco, con túneles que presentan expansas tejidas de color, y otros elementos visuales locos que pretenden representar el hiperespacio. La música, como era de esperar de Sega, es bastante elegante. Las melodías de la mayoría de las canciones no son particularmente notables, pero todas tienen líneas de bajo realmente geniales, cortesía de algunas muestras de guitarra de muy alta calidad, lo que le da a la banda sonora una textura más funky que la mayoría de los otros juegos de arcade de Sega. Fue compuesto por Funky Kacha, Katsuhiro Hayashi y Pretty KN. Koichi Namaki, quienes también trabajaron en Thunder Blade, que tiene algunas similitudes con esta banda sonora. Puedes elegir en qué de los 5 planetas comenzar tu misión, aunque siguen un orden determinado a partir de ahí. Después de conquistar todos ellos, puedes jugar la sexta y última etapa. No hay mejoras, excepto un accesorio que se fusiona automáticamente con tu luchador a mitad de la etapa,
lo que te permite disparar más misiles a la vez. La mayor falla de Galaxy Force, más que la mayoría de los otros juegos de arcade de Sega, es que se presenta más como una atracción de feria que como un juego. Muchos de los juegos de la compañía presentaban gabinetes que se balanceaban de un lado a otro mientras pilotabas la nave. Y Galaxy Force no es diferente. Sin embargo, también es mucho más transparente en cuanto a exprimir todo el dinero posible del jugador, debido al medidor de energía en la parte inferior de la pantalla. Comienzas con 1200 puntos, que disminuyen rápidamente desde el momento en que lanzas. Además, aunque comienzas con un escudo, desaparecerá después de unos cuantos golpes, y todo el daño adicional se deducirá del total de energía. Hay formas de mitigar la pérdida, acelerar para llegar al final más rápido, o matar tantos enemigos como sea posible para obtener un bono de energía más alto, que se recompensa en varios puntos a lo largo de las etapas. Pero a menos que juegues una partida casi perfecta, la cuenta regresiva es tan rápida que es increíblemente difícil recuperar tus pérdidas, y el resultado neto es un juego limitado a unos pocos minutos de juego por crédito. En el lanzamiento en el extranjero, puedes continuar fácilmente desde donde lo dejaste insertando más créditos, al menos hasta el último nivel. Pero la versión japonesa prohíbe continuar en absoluto. A pesar de este problema, y aunque se juegue sin el gabinete de control de movimiento para el que estaba diseñado, Galaxy Force sigue siendo un logro de programación increíblemente impresionante, una obra de arte a su manera. La mayoría de las instancias del juego se conocen como Galaxy Force II. Al igual que Afterburner, el número indica una versión mejorada, en lugar de una verdadera secuela, es más como Galaxy Force 2 que cualquier otra cosa, lo que hace que la versión original sea redundante. El primer Galaxy Force estuvo en el mercado en Japón solo 2 meses antes de ser superado por este kit de conversión. El número de niveles se amplió de 4 a 6, y cada nivel se amplió y reequilibró. También te permite disparar los 4 misiles con un solo botón, en lugar de disparar individualmente como Afterburner. Hay 3 tipos diferentes de gabinetes. Un gabinete vertical estándar, y 2 gabinetes de asiento completo que se inclinan de lado a lado, conocidos como Edición Deluxe y Super Edición Deluxe. Son impresionantes, especialmente la versión Super Deluxe, que podía girar hasta 335 grados a la izquierda y a la derecha y balancearse hacia adelante y hacia atrás a 15 grados. Los gabinetes Super Deluxe también tenían tomas de auriculares para que el jugador pudiera perderse en los sonidos y vistas de Galaxy Force. Lamentablemente, es probable que la mayoría de los juegos sean más conocidos por sus versiones para el hogar que por los originales de arcade, lo que tiende a reflejar mal a Galaxy Force. El sistema era simplemente demasiado potente para ser replicado remotamente en cualquier consola en ese momento, lo que resultó en conversiones que eran, en el mejor de los casos, muy comprometidas y, en el peor de los casos, bastante terribles. Un factor importante en todas las versiones para el hogar, sin embargo, es que naturalmente depende menos de exprimir dinero del jugador, el drenaje de energía no es tan rápido, y recuperas sustancialmente más después de cada nivel. Durante mucho tiempo, la mejor versión fue el lanzamiento para ordenadores FM Towns, que también era compatible con la consola Marty. Ambos sistemas solo estaban disponibles en Japón. Portado por Cree, se ve y se siente razonablemente cercano a la versión de arcade, ya que el sistema era mucho más potente que cualquier otra consola en ese momento, pero no está exento de algunas desventajas. Se ejecuta en una ventana que ocupa aproximadamente el 75% de la pantalla. Además, la acción no es tan fluida. A menudo se ralentiza o causa parpadeo de sprites. También se han reducido algunos detalles, como el número de robots que se encuentran en la segunda parte de la primera etapa, que se ha reducido considerablemente. Los caminos ramificados en los túneles también han desaparecido. Aún así, es mucho mejor que las otras versiones en ese momento, e incluye una banda sonora de audio de libro rojo, con música remezclada genial. Cree también desarrolló la versión de Genesis, que es mucho más lamentable. El sistema ni siquiera pudo replicar otros juegos de superescalador como Space Harrier o Outrun. Entonces, ¿qué esperanza podría tener para Galaxy Force II? Dado que el sistema no admite el escalado de sprites, en su lugar usa un conjunto de sprites,
cada uno dibujado a distancias específicas, lo que es increíblemente entrecortado en movimiento. La mayoría de los obstáculos y enemigos han sido eliminados. Las etapas de los túneles se hacen completamente con colores rodantes y se ve realmente horrible. Debido a la falta de botones, las armas están en disparo automático de forma predeterminada y los botones restantes se usan para controlar la velocidad y disparar misiles. Lo único que sobrevivió intacto es la banda sonora. De lo contrario, el juego es apenas jugable. El Master System, siendo un sistema de 8 bits, obviamente tenía aún menos posibilidades de replicar el juego, así que los desarrolladores de Sega tomaron una decisión sabia y rediseñaron todo para que fuera más adecuado para la plataforma. Se lanzó bajo el título Galaxy Force, omitiendo el número de la mayoría de las otras versiones para el hogar. No recibió un lanzamiento japonés, Sega lo publicó en Europa, mientras que Activision manejaba las tareas en América del Norte. En muchos aspectos, este puerto es similar al juego de Famicom Disk System de Konami de 1988. Falsión. En general el juego se controla un poco más como Space Harrier que Afterburner. La mayoría de los obstáculos se han convertido en oleadas de enemigos que se repiten a lo largo de la etapa, hasta que llegas a las áreas de túneles. La acción es realmente rápida, aunque la animación es predeciblemente muy entrecortada. Los segmentos interiores son mucho más difíciles, ya que es difícil hacer giros adecuadamente sin subviraje o sobreviraje. Hay algunos otros cambios y cosas agradables. Las secuencias de lanzamiento previas a la etapa ahora son breves escenas de corte, que realmente se ven mejor que la mayoría de los otros ports para el hogar. El medidor de energía ha desaparecido por completo, lo que significa que no hay más temporizador y, en cambio, la integridad de tu nave se basa enteramente en tu escudo. Los controles de velocidad también han desaparecido, con los dos botones principales utilizados para el arma y los misiles. También le falta la quinta etapa. Los diversos ports para computadoras domésticas generalmente no se comparan con las versiones para consolas. Además de ser más lentos y entrecortados, se juegan en una ventana pequeña, con barras de estado grandes que ocupan la mayor parte de la pantalla. El Fennec y Spectrum se juega bien, pero como todos los sprites son contornos transparentes, todo termina mezclándose. Los paisajes también se representan como tableros de ajedrez, similar a Space Harrier. La versión Amstrad es similar pero mucho más colorida y usa bandas de color rodantes. Sin embargo, no hay música, y los enemigos tienen una tendencia desagradable a chocar directamente contra tu espalda. La versión 64 se mueve demasiado rápido, dejando todo como un lío incomprensible de color. La música es decente, sin embargo, y los mensajes: penetrar fortaleza y power up, en letras gigantes, son divertidos. Los ports de Amiga y Atari son comparables al puerto de Genesis, excepto por los sprites más pequeños y una ventana que ocupa aproximadamente el 30 de la pantalla. Corren un poco más rápido, pero aún son bastante entrecortados. Mientras que los pisos y techos de las fortalezas son bandas de color rodantes, las paredes se muestran utilizando un efecto de estiramiento de sprite, por lo que estas áreas parecen un poco menos desoladas. Desafortunadamente, tu nave se controla demasiado lentamente, y realmente necesitas prestar atención a la velocidad de tu nave para hacer giros. Galaxy Force 2 tuvo otra oportunidad en las consolas de hogar en 1998, para Saturn en Japón. Portado por Appaloosa Entertainment, es mejor que cualquiera de las conversiones anteriores, pero la velocidad de cuadros está limitada a 30 FPS en lugar de los 60 FPS del arcade, y aún se ralentiza ocasionalmente. Los únicos extras son en forma de alguna historia de fondo en japonés y la opción de ver una partida grabada. La música es toda de la versión de arcade. En 2007, Galaxy Force 2 se portó nuevamente, esta vez a PlayStation 2, como parte de la línea Sega Ages 2500. Su título completo es Galaxy Force 2 Edición Especial Extendida. Desarrollado por los magos de la emulación M2, esta compilación incluye un puerto perfecto del juego de arcade original, además de los ports de Genesis y Master System. Más importante aún, M2 fue más allá del deber al agregar un nuevo modo Neoclassic, que presenta gráficos suavizados, transparencias y otros efectos gráficos. Parece que no están completamente redibujados y nuevamente están pixelados, pero aún es superior al arcade.
aunque sufre del mismo problema de aparición debido a su distancia de dibujo errática. La mejor adición es el modo panorámico, que hace que el juego original parezca horriblemente apretado en comparación. También tienes la opción de escuchar la banda sonora original, o la música arreglada de FM Towns. También hay un nuevo arreglo del tema principal, así como una nueva canción de Fier. Neoclassic también tiene un menú de trucos integrado que te permite ajustar la cantidad de energía con la que comienzas, evitando así cualquier problema con la dificultad. La versión TroS presenta las mismas mejoras gráficas y opciones que Neoclassic, pero le falta la música arreglada. Incluye efectos de gabinete de movimientos simulados y un 3D realmente notable, lo que lo convierte en un verdadero escaparate. También hay una versión móvil sustancialmente reducida. Y así concluye nuestro viaje a través de los juegos de Galaxy Force. Desde sus humildes comienzos en los arcades hasta sus últimas adaptaciones en consolas y dispositivos móviles, hemos explorado cada aspecto de este emocionante universo intergaláctico. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura tanto como nosotros y que hayan redescubierto el encanto atemporal de Galaxy Force. Que las estrellas guíen su camino en futuras aventuras y que la emoción de Galaxy Force siempre esté con ustedes. Hasta la próxima, valientes pilotos.